31 de agosto de 2017 estamos en el Instituto de Vanguardia. Vamos a entrevistar al señor Andrés Morales con el tema Vuelta a la Democracia. Quienes van a entrevistar son Belén Fernández y Gómez Arapau. Le pedimos por favor que se presente. Bueno, como lo dijeron anticipadamente, mi nombre es Adrián Morales, soy papá de una de las alumnas, tengo 49 años, mi ocupación trabajo bajo relación de dependencia, soy empleado de un astillero en el país y tengo otra segunda tarea, soy delegado regional de un sindicato afín a la tarea que realizo y participo en una CGT regional, ¿sí? A nivel local. ¿Dónde vive? En Lima, provincia de Buenos Aires. ¿Con quiénes vive? Vivo con mi esposa y mis 2 hijas. Bueno, ¿qué era lo que te daba miedo de la dictadura? A ver, el momento en que la dictadura tuvo su momento de mayor, tristemente, de esplendor, yo era aún muy chico, pero tengo una memoria bastante clara de lo que fue. Y el miedo era más que nada la sensación de no caminar por la calle sin que te interrumpiera un paseo con tu mamá, con tu tío, con tu papá, gente del ejército pidiendo documentación de forma permanente y constante, identificándose gente armada en las plazas, en los lugares públicos. O sea, es la impresión que te causaba, estamos hablando trasladándolo a la edad que tenía yo en ese momento, rondaba entre los 8 y 10 años. ¿Sí? Era la impresión más que el miedo que te causaba. ¿Notaste que tus papás tenían cambios distintos por estar en la dictadura? Había, no solamente en mis papás, sino que en la sociedad, en su totalidad, había un síntoma muy claro de cambios relacionados con, ¿cómo te podría explicar? Con lo cotidiano, ¿sí? Con lo cotidiano, los hábitos propios del lugar donde yo nací, que es Zárate, no eran los mismos. O sea, reuniones masivas donde la gente se podía acumular por X motivos estaban prohibidas, por ejemplo, entre otras tantas cosas. La vida nocturna, para los que eran mayores que yo, que eran jóvenes, y empezaban de alguna manera a caminar la noche en los espacios públicos de esparcimiento, estaba muy restringida. ¿Vos notabas el miedo de la gente? El miedo, no sé si miedo, pero sí había una manera de estar a la defensiva, ¿sí? De cuidarse, en algún sentido de la palabra, muy directo, de cuidarse, con quién se relacionaba y de qué manera se relacionaba uno con la gente que habitualmente se relacionaba y que a partir de ahí empezaron a cambiar las cosas, que es lo que te decía hace un rato. Hay algo que me llamó la atención que dijiste. ¿Vos sentís que la seguridad en ese momento era buena o era mala? ¿Vos te sentías más protegido o te sentías más intimidado, con más miedo? A ver, vamos a dividir la pregunta en 2 partes. Me retrotraigo a la primera, cuando tenemos que estar parados en la visión de un nene de entre 8 y 10 años. Te impresionaba lo imponente que ver un carro de asalto con gente armada bajando de repente en una placita donde estaba tu tío, tu mamá, amacándote. Te impresionaba, es intimidante esa imagen, ¿sí? La imagen de una fuerza, armada desplegándose, intimida a una criatura, por un lado. La segunda parte de la pregunta, no teníamos en ese momento, al menos las personas de mi generación, la posibilidad de discernir de lo que se trataba el miedo que estaba instalado en la sociedad a raíz de lo que venía sucediendo. O sea que mi conciencia, para hacer una síntesis, mi conciencia era la de un nene de esa edad. No conocíamos el miedo, sí de la impresión del despliegue que hacían las Fuerzas Armadas en todo el espacio público. ¿Y vos le preguntabas a tus papás qué estaba pasando ya que eras Sí, desde ya que sí. ¿Y ellos te decían la verdad ahora que ya la sabés? ¿O? No, la verdad no, ellos trataban de minimizar de alguna manera y de no dejarme preguntar mucho. Siempre me caractericé por ser un chico muy curioso, preguntar y preguntar. Me llamaba la atención, me intimidaba y me llamaba la atención. No, son controles, no, porque andan controlando, y todo rondaba la palabra control. Pero no. ¿Y en la escuela cómo era? Yo personalmente voy a hacer un sincericidio, ¿sí? Yo era un chico muy travieso, muy travieso al punto tal que me han llegado a pedir la expulsión.
en el colegio porque era un chico muy preguntón, muy inquieto. No me conformaba con lo que me explicaban los profesores, no me conformaba a eso yo. Tenía otra visión, quería más. Y en ese afán del más, bueno. ¿Cambió el modelo académico? ¿Cambiaron las conversaciones que tenían con los profesores? ¿O te empezaste a preguntar cosas con tus amigos sobre lo que estaba pasando exteriormente? ¿En esa época? Sí. Sí, o sea, vos veías, vuelvo a reiterar lo mismo, veías ciertas actitudes en la sociedad que eran muy llamativas y vos les comentabas con los chicos de tu barrio, con los chicos de tu cuadra, cuando veías, vuelvo a repetir lo mismo, los carros de asalto bajando en una casa de una familia, vos no entendías por qué, entraban a esa casa y veías que se llevaban gente detenida, literalmente ver que se llevaban gente detenida. ¿Había barrios que eran más complejos que otros? ¿Complejos en qué sentido? Más inseguros, que vos notabas que el movimiento se veía más movimiento que en otros barrios de acá de Zárate. Siempre hablando en ese contexto, de la época de la dictadura. Sí. Había barrios, por ejemplo, siempre lo popular en este tipo de etapas como las que pasa en cualquier país, como el nuestro, o en cualquier otro país, siempre lo popular es el sector más atacado, el sector más castigado, ¿sí? Porque es popular, porque arrastra gente, concientiza a la gente de alguna manera, desde darles la posibilidad de discernir qué es lo que te corresponde, cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones. Entonces, siempre que hablemos de lo popular, en la barriada rural, los barrios, la periferia de la ciudad, eran los lugares más inseguros de alguna manera para este tipo de acontecimientos propios de ese momento. ¿Y vos qué programas no podías ver o no podías escuchar en la radio en ese momento? Mirá, era chiquito, o sea, bueno, lo mismo, a esa edad lo único que miraba eran dibujitos animados, algún que otro programa animado por gente adulta, programas para niños. Con el correr de los años y hoy haciendo un análisis histórico de alguna manera, te das cuenta que era limitadísimo y muy bien manejado, muy bien orquestado el tipo de información o el tipo de programas o el tipo de esparcimiento a los que podías acceder. ¿Sí? Estaba muy limitado y muy controlado. ¿Los militares alguna vez fueron a tu escuela? A mi escuela no, sí a mi domicilio particular. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Y en ese momento buscaban indicios de una persona muy allegada a mí que militaba en un partido político popular. Buscaban indicios del movimiento, del trabajo que él venía haciendo desde lo social, siempre hablando de lo social y popular. Al no encontrar indicios, volvieron la casa, preguntaron, hicieron una serie de preguntas, el paradero de esta persona directamente familiar mío que buscaban, no estaba en su domicilio, o sea que se retiraron después de haber revisado patio, dormitorio. ¿Vos estabas ahí? Sí, estaba presente. ¿Recordás algo en particular que te haya hecho ruido en la cabeza, vos que eras tan chiquito? Y a pesar de la corta edad que tenía, sí, me llamaba la atención, mera curiosidad, no va más allá de eso, que la curiosidad propia de una criatura de esa edad, sí te llamaba la atención el por qué, no encontrabas el por qué me están buscando, qué hizo de malo. No entendías. O sea, sí era curiosidad. ¿Qué sentiste cuando se convocaron elecciones? Vos eras muy chiquito, pero ¿qué pasó en el ambiente? Al momento cuando tuvimos la suerte de volver a que se instale la democracia en el país, ya tenía unos años más encima. También tengo absoluta claridad de esos momentos, sí, digamos, la sensación era ambigua, porque no, en el caso mío, por la edad que tenía, generacionalmente hablando, no sabía de qué se trataba la democracia. O sea, fui aprendiendo, fui palpando, fui conociendo la democracia a partir del momento en que se instauró en el país, a partir del único gobierno que tuvo el doctor Alfonsín. A partir de ese momento uno empieza, por la edad y por cuestiones de relación
relación con la gente, entras a entender un poco más de qué se trataba la democracia y tener la posibilidad de mirar las dos caras. ¿Sí? O sea, ahí entras a discernir qué es lo que pasaba, por qué pasaba, y qué es lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Vos notaste algún cambio en tus papás cuando se volvió a la democracia? Sí. ¿Cómo los notabas a ellos? Y cambios, por ejemplo, voy a ser muy puntual en esto y muy particular desde lo personal. Libros que teníamos guardados en la familia, en una biblioteca humilde, pero una biblioteca nuestra de la familia, que hubo que mi abuelo enterrarla en una de las quintas que teníamos atrás de casa, enterrar los libros. Fui yo uno de los que empecé a cavar debajo de una planta de durazno que teníamos en la casa donde nací, para recuperar los libros que se deterioraron mucho por la humedad y demás, pero recuperamos en gran parte eso. Una de las tantas cosas que volver a poder hablar de los candidatos que se presentaban a elecciones, desde lo presidencial hacia abajo, la posibilidad de conocer quiénes se postulaban, qué te ofrecían, desde todos los espacios políticos que venían sufriendo también toda esta persecución. ¿Y cambiaron las salidas, tanto las familiares como las nocturnas? Sí, las salidas familiares, o sea, la salida como un conjunto de familia no se notó tanto. Sí, en la gente joven, los espacios públicos, la vida nocturna, la posibilidad de ir a un club, de armar un centro estudiantil, de empezar a militar en algún partido político al cual vos sientas que te podía llegar a representar en un futuro. Sí, un cambio muy grande. ¿Y tu día a día en particular cambió? Vos que eras nene. Y en ese momento ya, te vuelvo a repetir, pero en la época cuando se retoma, por suerte, la democracia, ya no era tan nene, ya trabajaba, hacía un tiempo largo. Y sí, cambió muchísimo, te vuelvo a repetir, vos podías hablar, a ver, voy a ejemplificarte de una manera muy sencilla. Tenías la posibilidad de acercarte a un delegado gremial, llevarle tu problemática desde una mala liquidación, del no estar de acuerdo con la política empresarial, con absoluta libertad y sin que te estén marcando para despedirte o echarte de una empresa. Sí, ya. ¿Y el día a día del trabajo de, por ejemplo, tus papás? De mis papás. Mi papá particularmente trabajó en una química en Campana, se jubiló, ya fallecido. Mi papá fue una persona de no involucrarse en demasía en lo que era la cuestión política. Él siempre fue del trabajo a su casa, de su casa al trabajo. Sí, lo escuchaba hablar con compañeros de trabajo, en reuniones, en comidas y eventos de familia, sí lo escuchaba hablar libremente a mi papá a partir de ahí de políticas, no antes de eso. ¿Y cómo cambió el día a día? Ir al kiosco, ir al hospital, ir a la plaza. El día a día, bueno, te vuelvo a repetir, el día a día lo veías esa sensación de relajarse, de ir y que no te estén parando cada 10 cuadras, barricadas de gente uniformada pidiendo documentos, o de la mano de tu papá, y él es mi sobrino, documentos, 10 cuadras más, otra vez, y así, o sea, te das cuenta, palpabas en el ambiente esa sensación de libertad. ¿Te sentías más tranquilo? Sí, no sé si más tranquilo, más libre. ¿Y hoy cómo te sentís cuando votás? ¿O qué pensás al votar? ¿Qué me pregunta? Me está en un brete. Vamos a tratar de desarmarlo un poquito la pregunta. ¿Qué me pasa cuando voto? El hecho de votar es un acto democrático inmenso, apareja una carga de responsabilidad muy grande de cada uno de nosotros. Por eso es que hay que entender que cada vez que haya oportunidad de votar y que tengamos la posibilidad de elegir, no renunciemos a esa posibilidad. Por un lado, ¿no?, la responsabilidad. Y por otro lado, la gratificación, y esto va a título personal, la gratificación que te causa poner ese voto hacia esa persona que vos crees que te representa, que vos crees que no te va a mentir y que vos crees que va a mejorar el entorno de un país. Es casi doble la sensación. Bueno, muchísimas gracias. No tiene por qué.
Wow, me pareció muy rica el Ojalá. tempo de tus respuestas. Pero por ahí pensaba yo, a ver, porque ya en la apertura democrática, o en el momento que se resuelve, que se decide, que en un tiempo X Sí, sí. se volvía a la institucionalidad, ¿no? Y volvía a tomar forma la institucionalidad. ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Qué pasó en la relación entre la gente y la política o lo político? De todos los días, Sí, ¿no? sí, Digamos, vos decías, bueno, no contabas, no se hablaba, ¿no? ¿Qué pasó con esto? A partir, digamos, desde el momento... Por ahí no el 30 de octubre, No, este sino- proceso, ¿no? Claro, Que digamos, lleva en la desde- fusión de ambos, bueno, en la fusión de este acontecimiento histórico, ¿sí? Porque esto es un acontecimiento histórico que quedará en la memoria y perdurará en la memoria de todo el país de por vida, de esto que estamos hablando, ¿no? En esa fusión de estas dos cosas que dice la profesora, la gente, digamos, reinaba en ese momento, la gente, y me acuerdo claramente de esto, reinaba esa sensación de decir, por un lado, había quien se sentía desprotegido al ver y palpar a diario lo que yo les acabo de decir, de ver unidades de asalto o carros de asalto constantemente en una ciudad, y que de un día para otro no estaba más. Yo decía, la pucha, salías y vos decías, bueno, sí, te paraban 20 veces, pero 20 veces vos te asegurabas que ibas a llegar a tu casa, a lo mejor no te asaltaban, a lo mejor no entraban a robar a tu casa, y la gente se había quedado con esa errónea sensación de seguridad. Errónea sensación de seguridad, está claro. Bien, a partir de que se empieza a legitimizar nuevamente toda cuestión política, gremial y demás, la gente empieza a abrir un poquito más la cabeza, por suerte, y empiezan a darse cuenta que la seguridad estaba en lo institucional, ¿sí? No en una dictadura. O sea, en ese paso de un lugar a otro fue de mucha confusión entre nosotros, entre los argentinos, fue de mucha confusión y hubo mucha, aunque hoy casi nadie habla de esto, hubo mucha casi discordia detrás de esto, porque muchos decían, sí, bueno, pero no está el ejército, yo camino 20 horas para llegar a mi casa y me robaron, o dejé la bici atada en tal lugar y me la robaron y antes no me pasaba. Había una controversia en lo social local, que después con el tiempo se fue licuando, y hoy por hoy tenemos la suerte creo, entender todos de que claramente el camino que sigue un país siempre tiene que estar relacionado directamente con lo democrático. ¿Y cómo fue volver a hablar de política? ¿Te acordás? Me acuerdo porque vuelvo a... Siempre fue muy curioso. De votamos. Claro, tal cual. O sea, en el caso mío particularmente, yo trabajaba en una empresa, en una papelera que no es de acá de la zona, era muy joven, y siempre tuve esa intención de relacionarme con gente mayor que yo. Y escuchar, sentarme y escuchar, quedarme sentadito y escuchar. Aunque hable mucho, también escucho mucho, ¿no? Porque, claro. Y escuchaba votar. ¿Qué votar? Yo sí, jamás en mi vida, nada, ni siquiera un delegado de una fábrica, no sabía. Yo al menos no tenía en claro que era votar, y vos escuchabas y empiezan a hablar de votar, y era una curiosidad tremenda porque llegué ese día y tener la posibilidad de decir, che, o sea, que este tipo me gustó lo que dijo, me llenó. ¿Y cómo vamos? La boleta tenés que hablar, te van a dar una silla, dejar el documento. Y eran unos nervios tremendos, pero a partir de los 18, no como a partir de los 16. Eran tremendos los nervios, al menos en mi caso personal, que tenías cuando ibas por primera vez a emitir el sufragio. Y como yo, mi generación era lo mismo. Era sentarse en una plaza a hablar del momento que íbamos a ir a votar. Porque no sabíamos, veníamos de una escuela, mala escuela, de no tener esa posibilidad de elegir. Y cuando hablaban así, decís, me imagino tus amigos, Sí. por ahí casi tus compañeros del colegio, ¿no? Sí, sí. Un poco por edad. Sí.
Y hablaban de esto de votar, hablaban de qué votar. Había de qué votar puntualmente, sabíamos, o sea, digamos, al menos la gente con la que me rodeaba, chicos de mi edad, sabíamos claramente las figuras, ¿sí? Políticas, presidente, vicepresidente, gobernador, teníamos claramente definidas los lugares que ocupan, ¿no? en esa cuestión orgánica, ¿sí? Lo que no teníamos en claro, casi en forma absoluta, era una vez que emitías el voto, ¿y quién cuenta los votos? ¿Y cuándo este tipo se pone a trabajar? ¿Cuándo asume? ¿Cuándo asume para ver de lo que habló, qué es lo que va a llevar adelante y qué va a llevar a cabo? Esa era la gran ignorancia que teníamos nosotros, vuelvo a repetir, por no haber tenido la posibilidad de haber vivido esto antes. Y ese primer tiempo, ¿no? de recuperación de la democracia, más o menos el momento que a los chicos les interesa, ¿qué fue vivir en democracia? ¿Qué fue vivir en democracia? En esa democracia, sí, en esa democracia, para mi generación muy joven, muy nuevita, muy bebé, muy de pañales todavía. Y significó mucho. En el caso particular mío, es una sensación ambigua de saber que lo que dejé detrás no es nada menos ni nada más que el haber perdido un ser querido del cual nunca más tuvimos noticias. Estamos hablando de un desaparecido en plena dictadura. Una persona de mi familia en la cual tenía una relación pero extremadamente estrecha, un vínculo familiar muy fuerte. Y a su vez saber que lo que venía era otra cosa distinta, pero nadie socialmente nos juntó a nuestra generación, nadie se tomó el trabajo de decir, che muchachos, hablemos de cualquier partido político, vamos a contar la cabeza de estos pibes jóvenes, vamos a explicar lo que viene, para qué viene, cómo va a venir. No tuvimos esa posibilidad. No tuvimos. Entonces fue al menos en el caso personal mío, fue una sensación muy ambigua. No el resto de los chicos que lo vivían de una manera más relacionada con la libertad, casi libertinaje de salir de noche y volver a tu casa, y que no te pare la policía, que no te hinche. Pasaba más por ese lado. A mí me gustaría, si podemos pensar, o que nos cuentes, que hablas un poco más, es como la segunda o la tercera vez que hablas de una sensación ambigua. Sí, lo sé. Por ahí contarles a los chicos qué era esa ambigüedad. Esa ambigüedad es un sentimiento compartido. ¿Cómo te atravesaba en el trabajo? ¿Te atravesaba en el trabajo? ¿Te atravesaba en la manera de construir un proyecto de vida, una familia? Tal cual. Me atravesaba y me sigue atravesando. Por un lado lo lamento y por otro lado le doy gracias a Dios que me sigue atravesando y sigo pensando claramente y tengo claramente marcados mis objetivos de vida en cuanto a lo político o social, ¿no? Sí, la ambigüedad, como la palabra lo dice, es una sensación compartida, en el caso mío, de tristeza y dolor, con una sensación no sé si de alegría, pero una sensación de tranquilidad de lo que, digamos, desde el hecho de que se estaba instalando un modelo de gobierno totalmente distinto. Y a pesar de mi corta, me daba cuenta claramente de esto. No sé, yo decía, pucha, fue necesario. Era necesario haber pasado por lo que pasé yo y lo que pasaron 30.000 familias detrás nuestro. 30.000 familias, ¿sí? Con lo que significa. ¿Fue necesario? ¿Era necesario? No, evidentemente la respuesta es una sola. No hubiera sido necesario. Lo pasamos, ¿sí? Listo, es parte de la historia. Pero, por otro lado, me invadía esa sensación de saber claramente lo que se venía al país. Equivocado, ¿no? Los gobiernos que han pasado, pero saber que eran democráticos. Así que a eso me refiero cuando hablo de ambigüedad. Así sería. Hace un rato mencionaste que había un grupo de gente que sentía esa errónea seguridad. Tal cual. Y había un grupo de gente que salía a la calle, no con miedo, pero con cierta como desconfianza. Luego, cuando se restauró la democracia, ¿cuánto tardó en la gente quitarse esas ideas de la cabeza? No, o sea, a ver, ¿cómo te voy a explicar? Esa sensación de errónea seguridad de la que yo lo menciono
empieza a diluirse con el transcurso de los meses, cuando se enmarca de forma institucional todo lo que representa la democracia, ¿sí? La fuerza de seguridad como fuerza de seguridad, la policía para cuidar, el ejército, gendarmería, prefectura, fuerza aérea, para cuidar el país en su totalidad, ¿sí? O sea, para otro tipo de trabajo de seguridad que no hace justamente a la persecución, ¿sí? Eso por un lado, y te vuelvo a repetir, la sensación se fue diluyendo en el tiempo. Una vez instaurada la democracia y cuando el doctor Alfonsín asume su presidencia, meses antes, meses después, lo que reinaba era una sensación de haberte sacado una mochila encima y empezar a trabajar, la gente más grande que yo, ¿no? Empezar a trabajar en pos de lo que iba a venir y no perder esto, cuidarlo, abrigarlo, protegerlo, con errores o no, pero proteger la democracia de tal manera que no la volvamos a perder. Era eso en donde estaba puesto mucha energía de los dirigentes de ese momento. Aún siendo tan chico, vos como reflejo de tus padres o de tus familiares, ¿sentiste también esa, como decís, ese sacarse la mochila? Sí, claramente. Sí, por lo vivido, por lo que les acabo de contar hace un rato, que te invadan tu lugar más íntimo, que es tu casa, tu baño, tu dormitorio, tu comedor, esa sensación de que se meten en un lugar que es muy íntimo, es muy tuyo, y después saber que no va a pasar más, que no tiene que pasar más, que tenemos que trabajar para que eso no pase más. Esa es la contracara de la sensación, de la ambigüedad de la cual hablaba. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. En realidad yo no debería hablar tanto. Me interesa esta idea que también la dijiste 2 o 3 veces, de trabajar para que no pase más. ¿La podrías abrir un poco? Claramente. Es muy sencillo y muy complejo a la vez, ¿sí? La sencillez de entender cuando hablamos de trabajar en todo ámbito, el que tiene en el caso de ustedes la posibilidad de formarse y estudiar, no dudar un instante que el futuro está en formarse, que el futuro está en trabajar desde el estudio, en formarse uno como persona, ¿sí? Son las bases, son las semillitas que nosotros venimos dejando atrás, son ustedes, las semillitas que venimos dejando. Y trabajar hoy por hoy, también los que ya tenemos una edad un poco más avanzada y ya medio golpeados por la vida por un montón de cuestiones, trabajar desde lo social y lo político para dejarles a ustedes un marco de contención legítimo, donde ustedes tengan claramente definido cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones como ciudadanos, ¿sí? Enmarcando todo esto junto, encierra la palabra de lo que yo digo trabajando. Los profesores desde su lugar de formadores, no de formadores de ideas, ojo, que esto quede claro, no de formadores de ideas, sino de formadores como formación, como personas. Si las ideas ustedes se las van a formar con el transcurso de los años y con la posibilidad que van a tener inmensa de asesorarse, leyendo, informándose de todo tipo. Ahí van a formar una idea política, social, gremial, sabrán ustedes, o empresarial en algún caso. Pero sí, los profesores tienen una clara y tremenda responsabilidad cuando hablo de trabajar. Ellos son los que día tras día riegan la semillita que son ustedes, para que esta semillita se conviertan en planta, en árbol, y esto florezca y el país crezca. ¿Sí? No hay otra cosa detrás de todo esto que no sea que el país crezca a través de ustedes, que son las semillas que venimos dejando. De eso se trata de trabajar, al menos en lo que interpreto yo humildemente. ¿Listo? Bueno, en principio muchísimas gracias por el tiempo, por la calidad de la información, por la entrega. Perfecto. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo.